Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de comunicación de videos en vivo, cuyo objetivo es darle un acompañamiento en este momento tan especial y excepcional en el que estamos incluidos todos y debemos cuidarnos y quedarnos en casa. ¿Y qué mejor manera de abordar temas de actualidad del mundo jurídico, en donde nos lleva a pensar medidas más recreativas, ¿no? Y ante estos cambios abruptos e impensados en los cuales estamos inmersos en este estado de excepción que hoy nos toca vivir. Ante todo me quiero presentar. Mi nombre es Gabriela Beatriz Díaz, soy abogada, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. También soy docente en la Cátedra de Teoría Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y miembro fundador del Instituto Argentino de Sucesiones y Familia, IASIF. Bueno, el tema que, antes de abordar el tema que hoy nos convoca, quiero primero dar algunas indicaciones técnicas respecto a las preguntas que vayan surgiendo. Voy a tratar de responderlas los últimos 10 minutos de la charla. Si no, también podrán evacuarse a través del mail de nuestra institución, que es, lo voy a decir muy despacito, iasif.argentina@gmail.com. Bien. Antes de comenzar también le quiero decir que este video va a estar grabado, que va a ser subido a nuestras redes sociales, Instagram, @IASIF, Instituto Argentino, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, a los cuales obviamente los invitamos a que se suscriban. Bueno, como vieron en el flyer, el título que hoy nos convoca es el de Derecho a la coparentalidad en tiempos de aislamiento social. Y también se va a hacer un breve correlato de la distinta normativa y jurisprudencia que se fue desarrollando desde que se declara a través del 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud se declara estado de pandemia a todos aquellos países que están infectados por el COVID-19. En ese momento estaban afectados hasta 110 países en todo el mundo. Luego, el 12 de marzo del corriente año, el Poder Ejecutivo decreta el DNU 260 del 2020, que amplía por el plazo de un año la emergencia pública sanitaria en virtud de la pandemia declarada. Y el 19 de marzo del 2020 también el Poder Ejecutivo dicta el decreto, el DNU 297 del 2020, que viene a declarar lo que se da en llamar ASPO, que es el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ahora bien, este aislamiento, más físico que social, obedece a razones de fuerza mayor, motivo por el cual el interés individual debe ceder ante el interés colectivo. Y esto tiene que ver con el principio de razonabilidad, que es aquel que impera en la limitación de los derechos de los particulares en pos del bien común. Lo cierto es que estamos viviendo una situación realmente sin precedentes, impensada, lo cual requiere la colaboración de la sociedad en su conjunto. Y ahí es cuando tenemos que pensar, ¿no es cierto?, ¿Qué podemos hacer los operadores jurídicos y también los no jurídicos frente a las distintas conflictivas familiares que se ven agravadas justamente por este contexto de aislamiento? Bueno, ahora bien, trataré de analizar, ¿no es cierto?, cuál es su impacto en el régimen de comunicación de niños, niñas y adolescentes con respecto de sus progenitores. Y aquí el primer conflicto que se presenta es con respecto a los padres separados, ¿sí?
y el traslado de estos niños, niñas y adolescentes y las reglas que impone, ¿no es cierto?, este decreto 297 del 2020. Bueno, aquí lo que hay que ver, o sea, los convenios que se hicieron de régimen de comunicación no preveían esta fuerza mayor que ha provocado la pandemia, ¿sí? Entonces, lo que hace el decreto es priorizar el aislamiento por sobre el vínculo familiar, ¿no es cierto?, personal. Hay como una fuerza, ¿no es cierto?, una tensión directamente proporcional entre el rol del Estado, el orden público y la autonomía de la voluntad. Entonces, es momento de pensar, ¿no es cierto?, en este contexto excepcional, tan complejo, cómo podemos generar, ¿no es cierto?, nuevos replanteos de estas estructuras. Bien. Entonces, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a esto que dice el decreto 297 conforme su artículo 2 en el momento en que se declara el 19 de marzo del 2020. Y decía que el hijo debe quedarse en principio en el domicilio en que se encontraba a las 0 horas del comienzo de la cuarentena. Es decir, debe quedarse con el progenitor que estaba conviviendo a las 0 horas del día de la vigencia de la norma. Bueno, el 21 de marzo del 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, mediante la resolución 132 del 2020, establece una serie de excepciones a este decreto 297 del 2020, referido al tema del traslado de los hijos y la asistencia por parte de sus progenitores o tutores. Esta normativa establece que el progenitor, referente afectivo o familiar que tenga a su cargo realizar este traslado, deberá siempre tener en su poder una declaración jurada a fin de ser presentada ante la autoridad competente y el DNI del niño, niña o adolescente a los fines de corroborar el motivo del traslado. Y establece 3 excepciones, ¿no? En el inciso A dice: cuando al momento de entrar en vigencia la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el niño, niña o adolescente se encontrase en un domicilio distinto al que es su centro de vida o al más adecuado al interés superior del niño, para cumplir el aislamiento deberá trasladarse por única vez. Esto dice el inciso A. El inciso B dice: cuando uno de los progenitores, por razones de fuerza laborales, de asistencia a tercero o también por causas de fuerza mayor, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra esta niña, niña o adolescente, puede trasladarlo al domicilio del otro particular, progenitor, o referente afectivo. Y el inciso C ve que cuando hay razones de salud o siempre en beneficio del interés superior del niño y este niño tenga que trasladarse al domicilio del otro progenitor. La resolución solo contempla el traslado del niño, niña, adolescente al domicilio del progenitor en donde habitualmente vive, si es que al momento del inicio del aislamiento quedó en el inmueble del otro progenitor o en otro lugar. Y además habilita los traslados solo en caso que el progenitor conviviente deba ausentarse de su domicilio por cuestiones laborales o de salud, o sea necesario también trasladar al hijo o hija adolescente para su cuidado. Es decir, se encuentran suspendidos provisoriamente los sistemas de comunicación paterno-materno-filiales tal como estaban fijados. Esa era la situación al 19 de marzo y 23 de marzo del 2020. Se solicita además también a los progenitores que colaboren dentro de sus posibilidades a que sus hijos
e hijas se puedan comunicar de manera frecuente con los progenitores no convivientes mediante diversas formas tecnológicas, que puede ser WhatsApp, Skype, videoconferencias y otras. Lo cierto que hay que en este día, en este momento particular que se estaba sucediendo, era necesario adoptar una perspectiva de infancia con una mirada más abarcativa y holística de los intereses involucrados en el tratamiento justamente de las distintas conflictivas que provocaban estas medidas de excepción dictadas por el gobierno en relación al derecho a la comunicación. En mi opinión, el régimen de comunicación paterno-materno-filial no debería ser suspendido, pero sí modificarse en cuanto a la forma de su cumplimiento. Cabe recordar que nuestra jurisprudencia ha reconocido el contacto virtual como para comunicarse entre padre e hijo, aunque no sea la forma ideal como es el contacto personal paterno-filial. Y además habla también nuestro Código Civil y Comercial del derecho a la coparentalidad de los niños, niñas o adolescentes. ¿Qué significa esto? Que exista una fluida y constante comunicación con el progenitor no conviviente, o sea, entre ambos progenitores. El niño tiene derecho a esta fluida comunicación con ambos progenitores. Si bien el tema del régimen de comunicación paterno-materno-filial es la jurisprudencia la que hizo camino, ¿no es cierto?, más allá de no descartar el tradicional a través del contacto personal, ya durante la vigencia del Código Velezano ya derogado, en el año 2015, en abril del 2015, hubo un fallo que era de la provincia de Salta, más precisamente del Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia número 6, que destaca la validez de que el padre y el hijo puedan efectivizar ese régimen de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Pues bien, entonces permite, ¿no es cierto?, comunicarse a través de las nuevas tecnologías. Ya estábamos allá por el año 2015. También en el año 2016, la Cámara Nacional Civil, Sala H, estableció en un régimen de comunicación paterno-filial entre una niña y su padre que pudiera realizarse a través de WhatsApp y video chat de la red Facebook. Esto en presencia de un acompañante terapéutico. Bueno, ahora vamos a hacer un breve, como dije hoy, un breve relato cronológico de cómo fue evolucionando la jurisprudencia desde que comienza el ASPO, que fuera dictado por el DNU 297 del 2020. Y tenemos el primer precedente justamente el 19 de marzo del corriente año en el Juzgado de Familia número 4 de San Isidro. Aquí se plantea una situación que el actor exige el cumplimiento del régimen de comunicación establecido en virtud de la negativa de la demandada y a que ese régimen sea cumplido, justificando esta petición en la denegación la demandada por la situación justamente derivada por la pandemia. El juez de la causa, haciendo un recorrido normativo desde el principio del interés superior del niño y la resolución 394 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, desestima el planteo del actor y dice que mientras se mantenga la vigencia de las medidas de aislamiento dictadas tendientes a que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en sus hogares, se evite el traslado de los mismos, siempre en protección de la salud de estos niños, ¿no es cierto?, que son los más vulnerables. Luego tenemos un fallo también el 27 de marzo del corriente año del Juzgado de Familia de La Plata, ¿no? Y aquí la actora pide mantener el régimen de comunicación con su hijo y resuelve entonces habilitar la feria.
El juez de la causa analiza, ¿no es cierto?, esta petición y está inmerso en este contexto actual de emergencia sanitaria, por lo cual restringe la circulación de las personas, impidiendo que exista una efectiva realización, ¿no es cierto?, de este régimen de comunicación que estaba entre el contacto de la madre con su hijo. Este niño reside junto a su padre. Y entonces, a fin de revisar, ¿no es cierto?, el que se efectivice este régimen de comunicación de una forma flexible, más fluida, de acuerdo a la emergencia vigente, se dice que estos niños deben comunicarse, ¿no es cierto?, a través de las distintas formas tecnológicas que existen, que pueden ser, como dijimos ya, videollamadas, WhatsApp o teleconferencia, y que los progenitores siempre tienen que estar por el disfrute del ejercicio de los derechos en forma plena de estos niños y respetar también los tiempos de esos niños. Bueno, luego tenemos también, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, los juzgados de familia se expidieron en forma unánime y dijeron que resuelven que se encuentran suspendidos provisoriamente los sistemas de comunicación paterno-materno-filiales tal como estaban establecidos. También solicitan la colaboración de los progenitores a que se comuniquen de manera frecuente, ¿no es cierto?, con el progenitor no conviviente mediante las distintas formas de vía de Internet. Lo mismo ocurre en la provincia de Formosa, ¿no?, que también dispone medidas de profilaxis y en resguardo del interés superior del niño y suspende por el término de 60 días a partir de la fecha la totalidad de todos aquellos regímenes de comunicación, mientras duren estas medidas de aislamiento dispuestas a nivel nacional y provincial. Sí podrán ser trasladados de acuerdo a la resolución del Ministerio de Desarrollo Social y además dispuso que los progenitores que se encuentren al cuidado de los niños, ¿no es cierto?, o niñas, deberán garantizar el debido contacto con el otro progenitor hasta el levantamiento de la cuarentena, por distintos medios, por de telefonía, mensajería, videollamadas. Todo esto para dar también estricto cumplimiento al deber de comunicación que debe existir en todas las cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes de sus hijos. Esto respetando, obviamente, lo que dice el artículo 654 del Código Civil y Comercial. Bueno, así las cosas, ya pasamos, ¿no es cierto?, por la provincia de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Formosa. Vamos a llegar a Cava, ¿no? Pero antes tenemos también un fallo de la provincia de Tucumán, Monteros, Tucumán, en donde la doctora Mariana Rey Galindo, este fallo es un fallo realmente inédito, en un expediente también de régimen comunicacional, dice que el proceso se va a desarrollar todo a través de WhatsApp. O sea, desde la interposición del pedido hasta su resolución, así como todas aquellas notificaciones y vistas al Ministerio de Niñez. En este caso puntual, el padre tenía un régimen de comunicación con su hija, que tenía 3 años, y solicita una medida cautelar solicitando el cambio del cuidado personal. Funda su petición en que no se estaba cumpliendo este régimen comunicacional vigente y además en el riesgo de la salud de esta niña, Lourdes, como consecuencia de que en el lugar de residencia de ella estaba junto a su madre en cercanías una persona que estaba afectada por COVID-19. Además dice que la mamá no cuidaba la salud de la niña porque había incumplido con este aislamiento social y había estado circulando por la vía pública. Y el último motivo que expone es que también vive un tío en esa casa donde vive la niña Lourdes,
quien trabaja como recolector de residuos en la zona de Monteros y entonces estaría expuesta a la pandemia actual. Al respecto, se rechaza este pedido formulado por el actor de la medida cautelar incoada y dice que a los fines de conseguir el beneficioso contacto entre la niña y su padre, se deberá garantizar el uso de los medios tecnológicos de Skype, videollamadas de WhatsApp y otro medio, para que el contacto de la niña con el progenitor no custodio no se vea afectado, ¿no? Y que no se interfieran los vínculos afectivos. Luego hay un fallo muy interesante que es del Juzgado Nacional en lo Civil número 102, ya del 23 de abril del 2020. Este fallo sustenta justamente el derecho del niño a la coparentalidad. Y se establece que el niño permanezca alternadamente con cada progenitor mientras transcurre el aislamiento social por COVID-19. Sus fundamentos son los deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos, habla también del cuidado personal compartido alternado, de los alcances de este DNU 297 del 2020, y la posible colisión de una norma de la Convención del Niño, el artículo 9.3, que es el que establece que los Estados partes deben respetar el derecho del niño que esté separada de uno o de ambos padres y mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello fuera contrario al interés superior. Y esa colisión sería también con el artículo 652 del Código Civil y Comercial, que habla del progenitor no conviviente que tiene derecho y deber a la debida y fluida comunicación con el hijo. También habla de la aplicación del artículo 6, inciso 5, del decreto 297 y de la resolución que lo reglamenta 132 del 2020, artículo 2, inciso A. ¿Qué resuelve este fallo? Determina que debe haber una comunicación fluida con ambos, en forma alternada con ambos progenitores y determina los horarios para el traslado atento a la distancia de los domicilios materno y paterno. Además, la obligación del padre conviviente de permitir el contacto diario con el no conviviente, debiendo garantizar la comunicación con el progenitor no conviviente. O sea, un fallo por excelencia que respeta justamente el tema que estamos hablando, el derecho a la coparentalidad, a la fluida comunicación que deben tener con ambos progenitores. Bueno, después tenemos otro fallo muy interesante del Juzgado de Paz de Coronel Pringles, también del 23 de abril. Aquí se admite una medida cautelar para que un padre separado vaya a la casa de su ex esposa a cuidar a su hijo los fines de semana, para que su madre, o sea, la madre del niño, pueda trabajar. Esta causa es un incidente de modificación de derecho de comunicación y en principio el demandado decía que prefería cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio impuesto por el decreto 297 del 2020, por temor al contagio. Pero el juez, Martín Larceri, resuelve que la situación encuadraba justamente en una de las excepciones contempladas por la resolución 132 del 2020 del Ministerio de Desarrollo Social. Y que en virtud de las pequeñas distancias que existían entre los domicilios del progenitor y la progenitora, los riesgos sanitarios eran mínimos. Justamente la resolución dice, en uno de sus incisos, que cuando uno de los progenitores, por razones laborales, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño, niña o adolescente, puede trasladarlo al domicilio del otro progenitor.
La progenitora interpuso una medida cautelar genérica y solicita que este régimen se cumpla, pero los días sábados a las 15 horas vendría a retirar el progenitor y lo debería reintegrar el día domingo a las 19. Y que si ella tuviera que trabajar también el día domingo, siempre con un aviso previo, solicitaba que que ella lo retiraría del domicilio paterno el lunes al mediodía. Pues bien, el demandado solicita también que se rechace esta petición. Él se dice que, bueno, por el riesgo de romper esta cuarentena y además porque tiene otra hija que también podría llegar a contagiarse, ¿no es cierto?, por el traslado del niño al domicilio del progenitor. Entonces, y ofrece trasladarse él al domicilio de la progenitora a cuidarlo en su casa, a lo cual la demandada, la actora, se opone, ¿no? Finalmente, el magistrado Larcelli lo que afirma es, analizando esta situación especial en la que se encuentra la demandante, la cual cuenta con un permiso de trabajo, dice que la resolución 132 del 2020 clarifica muy bien cuáles podrían ser los motivos por cuales los niños podrían ser trasladados de un domicilio a otro. Y en esta línea de pensamiento, el magistrado sostiene claramente que de una interpretación armónica de las disposiciones dictadas en el marco de la pandemia, considera que el pedido de la señora A debe tener acogida favorable. Entonces, el papá lo va a tener que cuidar en su domicilio los fines de semana y salvo que la mamá trabaje el día domingo, ella lo retiraría del domicilio de paterno el día lunes. O sea, le da la acogida a la medida cautelar solicitada por la progenitora. Bueno, luego hay un fallo que declara la inconstitucionalidad de la resolución 132 del 2020, el artículo 2, y dispone en carácter cautelar la modificación provisoria del régimen de comunicación vigente materno-filial. Este fallo que declara la inconstitucionalidad es del juzgado de primera instancia en lo civil número 23, que frente a este conflicto, ¿no es cierto?, del régimen comunicación parental, admite realizar el traslado de la niña del domicilio de su padre al de la madre. Aquí la jueza, Agustina Díaz Cordero, entendió que la medida viene a restringir los derechos de locomoción de las niñas y adolescentes y desnaturaliza los alcances del DNU 297, el cual dispuso, obviamente, este aislamiento social preventivo y obligatorio. Asimismo, considera que la norma, la resolución 132 del 2020, resulta irrazonable, atento que excede las competencias reconocidas a ese ministerio, puesto que el ministro carece de facultades y de legitimación para adoptar normas que interpreten y limiten los derechos individuales. Al dictar esa norma, el Ministerio se excede en sus facultades, pues modificó lo dispuesto en el decreto cuando no existe la posibilidad de subdelegación legislativa. Por lo tanto, esta resolución, la magistrada dice que vulnera el principio de división de poderes. En este contexto, la jueza modifica este régimen de comunicación materno-filial y autoriza el traslado de la niña al domicilio de su madre con el permiso único habilitante para circular. La niña se encontraba, desde que se decretó el ASPO, en la casa de su padre, que era el domicilio habitual de residencia porque él tenía el cuidado personal. Esta resolución permitía que los niños, niñas, adolescentes que se encontraban en el domicilio de otro progenitor no conviviente o por razones de salud o laborales
debían ausentarse del domicilio, podrían ser trasladados. Y también recomienda la utilización de los medios tecnológicos para mantener esta fluidez en la relación con el otro progenitor. Y aquí nos encontramos con el factor tiempo, ¿no? Este factor que fue atravesando a través de toda esta normativa que estamos hablando y las distintas jurisprudencias. Y las consecuencias que provocan en las conflictivas familiares. Ya que desde que comenzó este aislamiento social por COVID-19, permanece al cuidado exclusivo de un solo progenitor. En este momento puntual, en el 23 de abril que estamos hablando, ya habían transcurrido más de 40 días y el niño se veía privado del contacto filial directo de modo regular con el progenitor no conviviente. La magistrada fundamenta su decisión, también parte de su decisión, en la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que los estados deben revisar aquellas medidas especiales de protección vigentes frente al COVID-19, promoviendo la revinculación familiar cuando sea posible, siempre que no contraríe su interés superior. Bueno, lo cierto es que este fallo abre una nueva perspectiva respecto de los niños, niñas, adolescentes, ya que el impacto que provoca esta interrupción abrupta del contacto con el progenitor no conviviente y este cambio sustancial en la vida del niño, niña, adolescente, al cual a veces le resulta insuficiente una comunicación telefónica o videoconferencia, siempre hay que tratar de garantizar el derecho al niño, niña, adolescente a la coparentalidad. Y si existe un acuerdo entre ambos progenitores, este tiene que cumplir con la coparentalidad, siempre teniendo los debidos recaudos de protección a la salud, estableciendo obviamente un protocolo para su traslado y para resguardar la salud. Ahora bien, si los progenitores están en desacuerdo, ahí sí debería dirimirse el caso, ¿no es cierto? Va a tener que resolverlo judicialmente. Bueno, a esta altura del relato, y el 1 de mayo del 2020 finalmente se dicta una decisión administrativa, la dicta el jefe de gabinete dentro de sus facultades del artículo 100 de la Constitución Nacional. Y esta decisión administrativa es impulsada también por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad. ¿Qué viene a hacer esta resolución? Viene a modificar lo dispuesto en el decreto del Poder Ejecutivo 297 que decreta el ASPO y la resolución del Ministerio de Desarrollo Social 132 del 2020. Atento que es necesario una evaluación, dice, de la situación de los niños, niñas y adolescentes en beneficio siempre de su interés superior. Esto dice la resolución, ¿no? Los fundamentos. Y habla de la Convención del Niño y dice que en el artículo 9, inciso 3, los Estados partes deben respetar el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y de contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que ello fuera contrario al interés superior del niño. También refiere al artículo 18 de la Convención del Niño, que establece que los Estados partes deben garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, niña, adolescente. Entonces, se deberá respetar el derecho del niño, niña, adolescente a la coparentalidad con su progenitor no conviviente. Podrá trasladarse hasta el domicilio de su madre, padre o referente afectivo
para continuar allí con el aislamiento social preventivo obligatorio. Ese traslado podrá ser materializado cada 7 días, es decir, una vez por semana. Todo ello a efectos de resguardar el vínculo afectivo con cada progenitor. Deberán llevar consigo, obviamente, cuando se traslade, la declaración jurada aprobada por la Resolución 132 del 2020. Todo ello siempre y cuando esto sea en el marco del interés superior del niño, niña o adolescente para resguardar sus vínculos afectivos. Bueno, esto es lo que habla la Resolución 703. Lo que yo quisiera es hacer, justamente, antes de concluir, una reflexión, ¿no es cierto?, de 2 aspectos importantes en relación a la aplicación de la Convención, que debe ser ineludiblemente atendidos a la hora de intervenir en los conflictos que se susciten, en los intereses que se puedan suceder en el seno materno. Primero, el derecho a ser oídos estos niños, niñas, adolescentes y la evaluación de cada caso particular del interés superior del niño en la situación que se dirima, ¿sí? También este artículo 3 de la Convención del Niño, que nos habla de este interés superior, debe interpretarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño, niña o adolescente, sus características específicas, la edad, el sexo, su grado de madurez, su opinión, su experiencia, su pertenencia a un grupo determinado, la existencia de una discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual, y también el contexto social y cultural del niño. Además, a los fines también de poder tomar otras herramientas interpretativas respecto de este interés superior del niño, quiero mencionar que el Comité de los Derechos del Niño también ha dictado 2 observaciones generales respecto de los contenidos de la Convención. Y ellas refieren exclusivamente el derecho a ser oídos y a la aplicación prioritaria del principio del interés superior del niño. Una de ellas es la observación general número 12, que dice que al evaluar el interés superior del niño, este debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y que ésta sea tenida en cuenta debidamente en todos los asuntos que le afecten. Y la otra observación es la observación general número 14, que establece que el objetivo del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos aquellos derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo integral del niño. Además, cuando ustedes tengan que fundar una petición, ¿no es cierto?, respecto de este interés superior, también tienen que tener en cuenta el tema que establece las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia justamente de las personas vulnerables, donde todo niño, niña o adolescente debe ser sujeto de especial tutela por parte de los órganos de justicia en consideración justamente de su mejor desarrollo evolutivo. Bueno, en este orden de ideas quiero concluir con algunas sugerencias, ¿no es cierto?, respecto de este principio general de interés superior del niño, ¿sí? Que a efectos de regular este derecho de comunicación entre los padres con sus hijos e hijas, debe contemplarse siempre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Esto es, brindar las mejores condiciones para una situación de aislamiento como el que se impone. Las medidas de emergencia que se han tomado implican restringir justamente al máximo el tránsito de los niños, niñas y adolescentes para la protección de su salud. Pero este traslado, si tuviera que hacerse, esos motivos deberán estar fundados siempre teniendo en mira el interés superior, ¿no? Otra cosa esencial a tener en cuenta es generar siempre condiciones
a los niños y niñas adolescentes para que puedan ser oídos en las decisiones que se adopten sobre su persona. O sea, las personas que tienen al cuidado estos niños siempre deberán escuchar también la voz de este niño. También el derecho de comunicación de estos progenitores debe garantizarse, como hemos dicho y se ha visto en toda esta jurisprudencia que hemos relatado, que los medios tecnológicos disponibles. Siempre se tendrá en cuenta las circunstancias de cada caso en particular y los efectos que esta privación del contacto genera en un contexto de aislamiento como el que estamos viviendo. Entonces, siempre hay que ser creativos y echar mano, ¿no es cierto?, de estos medios tecnológicos que hoy día tenemos en esta situación de excepción. Y por último, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta en estas circunstancias excepcionales, y es mi sugerencia, ¿no?, desde mi lugar como abogado que practica y que realiza, ¿no es cierto?, se dedica al derecho de familia. Los progenitores tienen que tomar conciencia del rol esencial que desempeñan en el cuidado personal de sus hijos e hijas. No tienen que acentuar estas diferencias y tampoco tienen que intensificar las disputas. Tienen que tratar de practicar la reflexión y tratar de que en sus acuerdos exista brindarles confianza y libertad para que puedan existir una debida y fluida comunicación con ambos progenitores. Ténganme paciencia porque en esto estamos aprendiendo todos. Así que en tiempos de pandemia, dice, hubo muchos casos de progenitores asesorados por abogados en impedir el contacto físico hasta que no pague la cuota alimentaria pretendida por la actora. Bueno, sí, a veces suele suceder esto, a veces los niños son rehenes de estas situaciones, pero por eso digo, mi sugerencia como abogado que ejerce el derecho de familia es que los abogados debemos ser conciliadores, debemos ser reflexivos y tratar de dar el mejor consejo a nuestros clientes pensando siempre en el interés superior del niño, o sea, siempre en beneficio de los niños, no de los progenitores. Esta es la idea, ¿no? Y que aconsejar siempre esta fluida comunicación de los niños con ambos progenitores, o sea, si el progenitor que tiene el cuidado personal y la residencia habitual del niño está con este progenitor, debe arbitrar todos los medios necesarios a la debida y fluida comunicación con el progenitor no conviviente. Pero esto es en beneficio de sus propios hijos, eso es lo que tienen que tener en cuenta. No es una lucha de poder y de quién es el niño. El niño es hijo de ambos y van a ser socios en esta responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos el resto de su vida. Entonces siempre hay que pensar en beneficio de esos niños, ¿no es cierto? Para que sea respetado el pleno ejercicio y goce de sus derechos individuales. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta charla, este breve recorrido que hemos hecho de toda la jurisprudencia y normativa existente. Y bueno, ya saben, pueden mandarnos más consultas a nuestro mail, lo repito, es yacir.argentina@gmail.com y vamos a subir, ¿no es cierto?, también a nuestras redes sociales este video que intentó hacer de alguna manera un poco más clara toda esta normativa y cómo podemos interpretar hoy día el interés superior del niño. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.